Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Alondra Domínguez, Yanni Galíndez, Jesús Guadarrama y su servidor Vicente Hernández. En la presente exposición se desarrollará la unidad 2, nombrada Los procedimientos fiscales a nivel federal y local, con la debida participación de cada uno de los integrantes. El primer tema que explicaremos es el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido por su sigla como SAT. De acuerdo con los artículos primero y segundo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, nos establece las generalidades, ya que en el primer precepto legal citado define que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley. Ahora bien, en el artículo segundo nos habla que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público. También tienen la responsabilidad de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, así como facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Ahora bien, como subtema tenemos la explicación de la estructura del Servicio de Administración Tributaria, siendo fundamental para conocer su forma de organización. Para esto lo explicamos a través del organigrama, y dentro de este, primeramente tenemos a la jefatura del Servicio de Administración Tributaria. Un poco más abajo se encuentra el órgano interno de control, y ya posteriormente podemos observar las 12 administraciones que lo conforman. Tenemos la Administración General de Recaudación, la Administración General de Aduanas, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la Administración General de Auditoría del Comercio Exterior, la Administración General de Grandes Contribuyentes, la Administración General de Hidrocarburos, la Administración General de Servicios al Contribuyente, la Administración General Jurídica, Administración General de Planeación, la Administración General de Recursos y Servicios, la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y por último la Administración General de Evaluación. Bien, ahora para hablar de las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria es necesario citar el artículo 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, aquí se desarrolla a través de sus 18 fracciones. Bien, nos habla de que como primer punto, primera fracción, es la de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Posteriormente, tiene la facultad, la atribución de dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como a la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales, también determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, así como los aprovechamientos federales y sus accesorios. Cuando conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal. En la fracción quinta nos habla de ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal corresponda a la administración tributaria, solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas nacionales o del extranjero el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleva a cabo el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos institucionales en el ámbito de su competencia. También nos habla de la atribución de proporcionar bajo el principio de reciprocidad la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea parte. Tiene como atribución fungir como órgano de consulta del gobierno federal en las materias fiscal y aduanera, localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo, allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes
y en su caso el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. Proponer para aprobación superior la política de administración tributaria y aduanera y ejecutar las acciones para su aplicación. Bueno, aquí se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece. Y también, bueno, nos habla de combatir la evasión y elusión fiscal, así como ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes. Otra de las atribuciones es diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Posteriormente, nos habla de otra de las atribuciones, que es contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política tributaria. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de leyes, tratados y disposiciones que con base en ellas se expidan. Y las últimas dos atribuciones que tiene es emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar cuando las leyes fiscales los obliguen, y bueno, las demás que sean necesarias para llevar a cabo todas estas atribuciones. Bueno, como siguiente tema está el procedimiento de liquidación. Para fundamentar su explicación, debemos dirigirnos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente su capítulo 11. De forma general, podemos entender a la liquidación de una sociedad mercantil como el cierre de todas las actividades económicas y la redistribución de sus activos entre personas o acreedores a los que se debe dinero. Es decir, cuando la operación de una empresa se vuelve insostenible, llega el momento de liquidarla, y junto con ella la sociedad mercantil que la creó. Esto significa que es necesario terminar las actividades mercantiles para utilizar los bienes disponibles en el pago de deudas y el reparto de los remanentes entre los socios. Bien, a continuación observamos los preceptos legales que hacen referencia al procedimiento de liquidación. ¿En qué momento se pone en liquidación la sociedad? Nos dice el artículo 234 que disuelta la sociedad se pondrá en liquidación. ¿Quién o quiénes están a cargo de la liquidación? Bueno, conforme al artículo 235, la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. ¿Cómo se lleva a cabo el nombramiento y designación de los liquidadores? Según el artículo 236, a falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que esta ley señala, según la naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. Ahora bien, la designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. En los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. Finalmente, ¿cuáles son las facultades de los liquidadores? De acuerdo con el artículo 242, nos dice que salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades. Estas se desarrollan en 6 fracciones. La primera nos habla de concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución. Segunda fracción nos dice que es cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ya deba. También en la tercera fracción dice que es vender los bienes de la sociedad. La fracción cuarta, liquidar a cada socio su haber social. La quinta, practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Bueno, el balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio. Deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Y finalmente, la fracción 6 nos habla de que tiene la facultad de obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación.
Yo voy a hablar del procedimiento de comprobación. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Cuando las autoridades fiscales ejercen alguna de las facultades de comprobación, lo que en esencia buscan es a. Comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales de parte de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados. En caso contrario, proceder a determinar las contribuciones omitidas o créditos fiscales. Comprobar la comisión de delitos fiscales y obtener información que podrá ser proporcionada a otras autoridades fiscales. Cabe recordar que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece el principio de autodeterminación de las contribuciones. La propia ley otorga un voto de confianza para que los propios sujetos obligados determinen el crédito fiscal a su cargo. Sin embargo, ese principio no impide a las autoridades que procedan a la comprobación de esa terminación, tal y como se los establece en el mismo código. El artículo 42 establece las clases de facultades que tienen las autoridades fiscales, las cuales resumo de la siguiente manera. A. Rectificar errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos. B. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros para que en las oficinas de la autoridad fiscal exhiban la contabilidad, además de otros datos o documentos que se le requieran. C. Practicar visitas a los contribuyentes con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales. D. Revisar dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes. E. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes. F. Allegarse de pruebas necesarias para formular denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para ejercitar acción penal en lo posible comisión de delitos fiscales. Requisitos de la visita domiciliaria. La orden de visita es el primer acto administrativo con el cual se notifica el inicio de la facultad de comprobación y debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación y el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el oficio o documento que contiene la orden de visita debe cumplir con lo siguiente. Número 1, constar por escrito. Número 2, señalar la autoridad que lo emite. Estar fundada y motivada es el 3. 4, expresar el objeto o propósito de que se trata. Para tal efecto, la orden debe enunciar en forma expresa y determinada las contribuciones motivo de la visita. Firmada por el funcionario competente. Ostentar el nombre o nombres de las personas que vaya dirigido. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad competente, notificándolo al visitado invariablemente. Las órdenes deberán contener impreso el nombre del visitado. El siguiente tema es la recaudación tributaria. Esta es la aplicación de los tributos y se desarrollará básicamente a través de los procedimientos de gestión, inspección y recaudación. En determinados procedimientos de gestión e inspección, la administración tributaria determina el importe de la deuda tributaria que debe ingresar el obligado tributario mediante la correspondiente liquidación tributaria. Autotutela declarativa de la administración. El procedimiento de recaudación tiene por objeto cobrar las deudas que han sido liquidadas previamente por la administración, básicamente a través de los procedimientos de gestión e inspección, o aquellas deudas que han sido autoliquidadas por el obligado tributario sin realizar el ingreso de las mismas. El procedimiento de recaudación corresponde a la autotutela ejecutiva de la Administración Tributaria. En este sentido, el artículo 160 de la ley establece que la recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, previamente liquidadas o autoliquidadas. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse en periodo voluntario mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos del artículo 62, en periodo ejecutivo mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o en su defecto a través del procedimiento administrativo de apremio. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar de la procedencia de recurso de revisión fiscal. Es importante mencionar que este es el último medio de defensa que existe ante esta misma autoridad. Por ejemplo, es la última que tenemos para pasar a una segunda instancia. Así como existe este recurso, claramente hay que decir que para que exista una procedencia de él, primero tiene que existir una sentencia o una resolución. Al existir esta sentencia y esta resolución, nosotros podemos promover nuestro recurso de revisión fiscal, ¿sí? Como ya les comentaba, esta misma autoridad lo resuelve, no necesita ir a ninguna otra instancia y se puede promover para que exista una revisión de la sentencia, claramente como su nombre lo dice, y sus beneficios son que puede dar nulidad o puede dar una corrección al juicio, ¿sí?
Esto principalmente es para defender los intereses del gobernado, ¿sí? Y de nosotros, se podría decir claramente, y para mayor entendimiento y para mayor, que pueda ser un poco más didacta, pueden ver que se anexó una tesis para que ustedes la puedan revisar con tiempo. Nos habla sobre los recursos y la forma en que se debe de aplicar según la Suprema Corte de Justicia. El segundo tema es la revisión administrativa. ¿A qué me refiero con la revisión administrativa y cuál sería la diferencia entre la revisión fiscal? Bueno, la revisión administrativa se maneja ante las resoluciones que puedan dar a un sobreseimiento del presente asunto. Por ejemplo, si nosotros promovemos una demanda y resulta que existe un sobreseimiento de esta, nosotros en ese momento podemos promover una revisión administrativa. Claramente en el artículo 63, como lo podemos ver en la pantalla, de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, nos dice que las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley de Servicios Administrativos Tributarios, se puede promover una revisión administrativa, ¿sí? Casi siempre puede ser a lo mejor por la competencia de las autoridades, por violaciones procesales o por propias resoluciones. Por ejemplo, si yo creo que están violentando mis resoluciones, claro que exista primero un sobreseimiento, pues podemos promover una revisión administrativa. Otro muy importante es el procedimiento de aclaración ante las autoridades fiscales. En este es un poquito más abundante, por eso se los voy a explicar de la siguiente manera. Pero en este existe la posibilidad de que los particulares puedan acudir ante las autoridades fiscales a fin de hacer aclaraciones pertinentes sobre las siguientes resoluciones. Una de ellas es sobre aquellos que determinan con carácter provisionales contribuciones a cargo de los contribuyentes o responsables solidarios, se considere o motive en dichas resoluciones una supuesta omisión en la presentación de declaraciones periódicas, ya sean provisionales o del ejercicio, ¿sí? Igual los requisitos de la aclaración son simples, son rápidos, es el nombre, la denominación o razón social y domicilio fiscal y el registro que nos encontremos dentro de él. De la misma manera, señalar qué autoridad, un domicilio para que nos digan cómo va el proceso, todo esto bajo el artículo 18 del Código Federal Fiscal. Y pues nada, es lo que podemos emitir y podemos hablar de recurso de revisión. Es para, más que nada, para una aclaración, para subsanar las irregularidades que podemos encontrar nosotros dentro del presente asunto. Una de las cosas más importantes que podemos mencionar de los recursos es el siguiente, que es el recurso de revocación. Cuando ya existe una sentencia o cuando ya existe algo que nos diga a lo mejor a nuestras peticiones, nos diga que no y nosotros estemos inconformes con esto, podemos promover un recurso de revocación. Esto va contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Se podrá imponer recurso de revocación. Es un medio de defensa legal no jurisdiccional que tiene a su disposición el contribuyente para impugnar un acto o resolución ante la propia autoridad que lo emite. Para que un particular pueda interponer el recurso de revocación, necesariamente el acto o la resolución, como por ejemplo una multa por incumplimiento a obligaciones fiscales, un crédito fiscal determinado por la autoridad claramente en ejercicio de sus facultades de comprobación, cualquier cosa de esa puede ser, ¿sí? Debe causar afectaciones a nuestros intereses jurídicos, pues de lo contrario el recurso de revocación será improcedente, ¿sí? Este es un medio de defensa, es optativo obviamente, y su interposición se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí?
La improcedencia de recurso puede ser de muchas maneras. También existe muchas maneras del por qué no nos pueden dar este recurso, que a lo mejor no afecte en el interés jurídico de quien promueve el recurso, sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias, muy importante, ¿no? Hayan sido impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Alternativa, sean consentidos, sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio alguno, recurso o medio de defensa diferente, y hayan sido dictados por autoridades administrativas en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un trato para evitar la doble tributación. El sobreseimiento del recurso de revocación se refiere a que la autoridad no emita un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. El Código Fiscal de la Federación establece que en caso del cual la autoridad fiscal podrá sobreseer recurso de revocación, y esto va a suceder cuando nos vamos a preguntar, cuando el promovente del recurso se desiste expresamente de su recurso. Por ejemplo, que yo diga, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con este recurso, yo me desisto. Obviamente se tiene que promover ante la autoridad y se tiene que ratificar, y me imagino que se tiene que fundamentar. Los fundamentos legales es el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, el 117, ¿sí? ¿Qué nos habla el 116? Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal se podrá interponer el recurso de revocación. El 117 nos habla que el recurso de revocación procede contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, y B, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. ¿Sí? La inconformidad ante el IMSS y ante el Infonavit. ¿Sí? El recurso de inconformidad es regulado por la ley del Seguro Social. Como todos sabemos, existe un recurso, y existe ya que ellos se rigen por sus propias leyes, ¿sí? Este defiende a los trabajadores en contra de los patrones por actos definitivos emitidos por el IMSS, por el Instituto del Seguro Social. El recurso de inconformidad procede contra actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos del contribuyente, de los patrones, de asegurados o beneficiarios. Es simple. Creo que es el único y de los principales recursos que se pueden existir. El plazo para interponer este recurso es de 15 días, y la autoridad competente de recurso corresponde al Consejo Consultivo de las Delegaciones. Sí. De la misma manera, ahora nos brincamos a la inconformidad ante el Infonavit. Este tiene un fundamento legal, ya que este se rige bajo la ley de Infonavit, y principalmente es el artículo 52. En el caso de inconformidad de las empresas o de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto de Derechos o Créditos, van a poder promover una inconformidad ante el Infonavit. Vamos a hablar sobre el tema de convenios de colaboración administrativa entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas. En el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal se institucionaliza la delegación de funciones de administración de ingresos federales a los estados. Este artículo nos dice que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de registro federal de contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los municipios cuando así se pacte expresamente. En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que se ejercerán y las limitaciones de las mismas.
Dichos convenios se publicarán en el periódico oficial de la entidad y en el diario oficial de la Federación y surtirán sus efectos a partir de las fechas que el propio convenio se establezcan o en su defecto a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial de la Federación. La Federación o la entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las entidades o sus municipios por las actividades de administración fiscal que realicen. Con base en este precepto jurídico es que se celebran los convenios de colaboración administrativa entre los 3 niveles de gobierno. La colaboración en materia administrativa comprende las funciones como lo son las de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, las cuales son ejercidas por autoridades fiscales de las entidades correspondientes. Dicha colaboración administrativa es ejercida mediante un convenio de coordinación en materia de administración de ingresos federales que las entidades celebran con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este convenio se establecen los ingresos, las facultades que se ejercen, las limitaciones que se tienen y las percepciones que se reciben de las entidades federativas.